El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una propiedad extensiva de la materia que mide el grado de movimiento molecular. Es decir, a mayor temperatura habrá mayor movimiento molecular. A menor temperatura habrá menor movimiento molecular. Y la temperatura en la cual cesa todo movimiento molecular, ¿no? A eso se le llama cero absoluto. Pero esa temperatura solo es en forma teórica. ¿Por qué les explico? Desde la creación del universo, ¿no? Para que pueda haber existido todo lo que hoy existe, primero ha tenido que haberse creado el movimiento. El movimiento es la forma principal de la existencia de la materia. Por lo tanto, no existe cuerpo material que no tenga movimiento. Desde una partícula muy pequeña hasta lo que podríamos llamar los cuerpos gigantes, ¿no? Como pueden ser rocas, o también como podemos hablar de minerales, como también podemos hablar de seres vivos, ¿no? Todos los cuerpos, sea que fuere su naturaleza, están constituidos por movimiento. Si por un segundo dejara de haber movimiento en todos los cuerpos de nuestro universo, automáticamente el universo desaparece. Es decir, la forma principal de la existencia de la materia es el movimiento. Por lo tanto, de ese cero absoluto que voy a hablar luego, ese cero absoluto es una temperatura que solo existe en la teoría. Pero en sí, ¿qué es la temperatura? Como lo he dicho, ¿no? Es una propiedad general de toda la materia que mide el grado de movimiento molecular. En conclusión, a mayor movimiento molecular, mayor temperatura. A menor movimiento molecular, menor temperatura. ¿Calor es igual que temperatura? No. El calor es una forma de energía interna intránsito que depende de la masa. Es decir, el calor fluye de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tengo el cuerpo A y el cuerpo B. Si el cuerpo A presenta una temperatura mayor a la que tiene el cuerpo B, entonces el calor va a ir del cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. Entonces el calor fluye del cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. ¿Cómo es esto, no? Por ejemplo, cuando una persona se dan la mano, ¿no? Se estrechan la mano. Y uno le dice, ¿qué ha pasado? Tu mano está fría. El otro dice, tu mano está caliente, ¿no? Entonces ahí pueden ver que estos dos cuerpos tienen diferente temperatura. Pero si ellos continúan agarrándose la mano, llega un momento en que las dos temperaturas se igualan. ¿Qué ocurre ahí? Que el calor del cuerpo que tiene mayor temperatura va a fluir al cuerpo que tiene menor temperatura. Es decir, uno va a perder calor o va a ceder calor y el otro va a absorber calor. ¿Correcto? Uno le cede calor y el otro gana calor. ¿Correcto? Y ahí, en ese momento en el cual las dos temperaturas son iguales, entonces ahí se dice que ha llegado a su equilibrio térmico. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque el movimiento
o la velocidad de todas las moléculas o átomos que hay en este cuerpo se igualan con la del otro. Pero, ¿qué viene a ser esto que se llama energía interna? Todos los cuerpos están constituidos de átomos o moléculas en movimiento. La suma de energías, debido al movimiento de traslación, rotación, vibración, es lo que se llama energía interna. Todo cuerpo tiene energía. En términos físicos, no existe el concepto de frío. ¿Ya? Bueno, nosotros solamente usamos para poder diferenciar una temperatura con respecto a otra, este término de calor y de frío, ¿no? Siento calor, siento frío, ¿no? Pero esto es en una forma, si queremos llamarlo, de la vida cotidiana. Pero nosotros sabemos que para que pueda haber energía interna en un cuerpo, estos tienen que hacer diferentes tipos de movimiento y los cuales van a generar diferentes tipos de energía. La suma de todas estas energías es lo que se llama energía calorífica, ¿no? En esto que nosotros hablamos, en otras palabras, lo que se llama energía interna. ¿Cómo se transmite el calor? Por conducción, por convección y por radiación. Por conducción, a través de un medio sin movimiento de materia. Por ejemplo, tú agarras un objeto, ¿no? Un objeto que puede ser de repente una cucharilla. Tú lo colocas la cucharilla con tu mano, ¿no? Estás agarrando la cucharilla y colocas encima de la llama del fuego de una vela. Poco rato tú observas o tú sientes que la cucharilla comienza a subir su temperatura, hasta que llega un momento en el cual tú ya no soportas ese calor, ¿no? Esa temperatura, y lo sueltas, ¿no? Porque sientes que te quema, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la cucharilla, ¿no? Con tu mano? Ahí está habiendo una transmisión, o sea, el calor está fluyendo de la cucharilla a tu mano, ¿sí? Entonces, eso es por conducción. Convección, cuando por ejemplo tú agarras, el agua está hirviendo, ¿no? Y tú colocas la cucharilla en el agua hirviendo, ¿no? Entonces vas a ver que ahí el calor, ¿no?, que se está generando en el agua debido a la agitación molecular, ¿no? Eso va a ser transferido. ¿A quién? A la cucharilla, ¿no? Entonces dice, a través de un medio con movimiento de materia. Ejemplo, la corriente del niño. Radiación, no se necesita un medio, ¿no? No se necesita un medio. Por ejemplo, la radiación solar, ¿no? Tú aquí en tu casa sientes un poco de frío, sales afuera y comienzas a colocarte a los rayos del sol y de pronto sientes que ese cuerpo se va a calentar. Entonces, eso es por radiación, ¿no? Entonces, tenemos estos ejemplos, cómo se transmite el calor. Aquí tenemos algo importante. ¿Qué son los termómetros? Son aparatos que sirven para medir la temperatura. La característica de un buen termómetro son la sensibilidad, ¿no?, a una pequeña variación de la propiedad de la materia debe apreciarse. Precisión, ¿no?, debe dar resultados que no se diferencien mucho del valor real. Y rapidez para llegar al equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos alcanzan el equilibrio térmico, hace un momento yo les había indicado, ¿no? Cuando las temperaturas de los dos cuerpos se igualan, ¿no? Cuando habíamos dicho de la mano de uno y la mano del otro, ¿no? Uno dice, tu mano está caliente, el otro, tu mano está fría. Pero si se mantienen ambos agarrándose la mano, llega un momento en que las temperaturas se igualan. Ahí, en ese momento,
se llega al equilibrio térmico. Es decir, cuando la cantidad de calores, ¿no?, que va a haber el calor ganado, el calor perdido, se hace cero, ¿no? Entonces, ¿qué explicación podríamos dar aquí? Cuando la velocidad de átomos o moléculas de ambos cuerpos es la misma. Claro, si la velocidad, ¿no?, de los átomos o de las moléculas en ambos cuerpos es la misma, entonces se dice que ha llegado a una igualdad de temperaturas. Por lo tanto, se ha producido el equilibrio térmico. ¿A dónde quiero llegar? A esta parte, donde dice escalas termométricas, ¿no? Esto es importante para nosotros. En las escalas termométricas vamos a tener escalas relativas y vamos a tener escalas absolutas. Las escalas relativas son dos, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. La escala Celsius, denominado así en honor a Anders Celsius, antiguamente se llamaba centígrado. Los puntos de referencia para esta escala son punto de congelación del agua, 0. Punto de ebullición del agua, 100. Es decir, a nivel del mar, el agua se congela a 0 grados Celsius y el punto de ebullición, o sea, el agua empieza a hervir a 100 grados Celsius. Tenemos aquí también la escala Fahrenheit, ¿no? En 1724, Gabriel Fahrenheit sugirió para el punto cero de su escala la temperatura de solidificación de una mezcla de agua y sales de amonio y 100 para la máxima temperatura animal. Escalas absolutas, tenemos dos, ¿no? La escala Kelvin y la escala Rankine. Pero estas dos escalas son las que toman como punto de referencia el cero absoluto que te había hablado anteriormente. ¿Y qué es el cero absoluto? Aquí dice bien claro, es la temperatura teórica a la cual cesa todo movimiento molecular en la escala absoluta equivale a cero. ¿Por qué se dice que es una temperatura que solo existe en la teoría? Por las razones que les había dicho, que todo cuerpo está formado por movimiento, ¿no? O sea, todo cuerpo está constituido por movimiento. No existe cuerpo que no tenga o que no tenga en su constitución movimiento. Si cesara por un microsegundo el movimiento de todo el universo, nuestro universo desaparece, así de simple, ya no existe. ¿Por qué? Porque la formación que ha tenido nuestro universo ha sido a través del movimiento. Por lo tanto, si llamamos cero absoluto y diríamos que es la temperatura en la cual cesa todo movimiento molecular, estaríamos contradiciendo la forma principal de la existencia de la materia. Es decir, no podemos contradecir. Al que cese el movimiento, ya no hay materia. Por eso es que se dice que esta es una temperatura teórica. Solo existe en la teoría, nada más. ¿Cuáles son las escalas absolutas más comunes y cuáles en el sistema internacional? Las escalas son Kelvin y Rankine, y en el sistema internacional la escala es Kelvin. Kelvin, en el siglo XIX, el científico Lord Kelvin estableció una escala de temperatura más fundamental, usando como punto de referencia para el cero, es decir, al estado térmico más bajo posible. Esta temperatura se conoce como cero absoluto. Entonces aquí nosotros tenemos que este 0 Kelvin sería en escala Celsius a menos 273 grados Celsius o a menos 460 grados Fahrenheit aproximadamente, ¿no? Lo que hemos redondeado.
Ese es el valor del cero absoluto. Quiere decir que a menos 273 grados Celsius, a esa temperatura, la materia dejaría de moverse. Pero ya sabemos que si deja de moverse la materia, entonces si no hay movimiento molecular, esa materia desaparece. Por eso es que se dice que es una temperatura teórica. Pero por eso se dice también, ¿no?, una temperatura, ¿no?, donde se presenta el estado térmico lo más bajo posible. ¿Ya? Entonces, eso es importante que tengas presente. Rankine, aunque no lo vamos a usar mucho, es una escala cuyo cero coincide con el cero absoluto y que cada grado es equivalente a los grados Fahrenheit. En esta escala, el punto de congelación y ebullición del agua son respectivamente 492 y 672. Las escalas absolutas no deben llevar la notación de grado, como en las escalas relativas. Es decir, aquí en escalas absolutas no podemos decir grados Kelvin, eso es incorrecto. Grados Rankine, eso es incorrecto. No puede haber este cerito, que equivale a los grados. Es decir, simplemente una K sin el cerito, Kelvin, escala Kelvin. Una R sin el cerito, ¿ya? Y grados Celsius, no sé, esto es lo correcto de escribirlo, pero lo que no es correcto es escribir C sin ese cerito. Las escalas relativas se caracterizan por tener el cerito, que significa grados Celsius, grados Fahrenheit. ¿Listo? Esto es correcto, ¿ya? Pero las escalas absolutas, simplemente K sin el cerito o R sin el cerito. Eso es importante que te des cuenta, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos trabajar con esta notación. Aquí, ¿qué es lo que nos interesa? En escala Celsius, ¿qué nos interesa? Punto de congelación del agua. El punto de congelación del agua hemos dicho que es 0. En escala Fahrenheit, 32. En escala Kelvin, 273. ¿No? Y en escala Rankine, 492. Pero hemos dicho que no lo vamos a usar. ¿Qué otro punto me interesa? El punto de ebullición del agua. En grados Celsius, 100. En grados Fahrenheit, 212. En grados Kelvin, 373. Y en escala Rankine, 672. ¿Correcto? Estos dos puntos son los que nos interesan. Punto de congelación del agua en Celsius 0, en Fahrenheit 32, en Kelvin 273. Punto de ebullición del agua en Celsius 100, en Fahrenheit 212 y acá 373. Si yo resto 100 menos 0, me va a dar 100. Quiere decir que está constituido en 100 divisiones. Si yo resto 212 menos 32, acá me sale 180 divisiones. Y si yo resto 373 menos 273, me sale 100 divisiones. Si yo resto 672 menos 492, me sale 180 divisiones. ¿Correcto? Eso también es importante tener en cuenta. Ahora, el cero absoluto que habíamos dicho, ¿no?, que en escala Celsius es menos 273, en escala Fahrenheit menos 460, pero en Kelvin es 0 y en Rankine es 0, porque ese es el punto de partida de estas escalas absolutas. ¿Qué dice el teorema de Tales, ¿no? Acá es importante este teorema. Para esto voy a trabajar con mi pizarrita.
Vamos a trabajar con la pizarrita. Vamos a darle un espacio vacío acá. Acá. Está. Pueden observar la pizarra, ¿no? Sí, profesor. Ya, gracias. Ya. Aquí voy a usar lo siguiente, ¿no? Esta es una recta. Esta es otra recta. Y aquí voy a tener otra recta más. O sea, acá tengo 3 rectas paralelas. Y vamos a tener también aquí 1. Y vamos a darle hasta aquí. Otra recta. ¿Ya? Tenemos 3 rectas paralelas cortadas por 2 secantes, ¿no? A estas líneas azules se les llama secantes y a las líneas rojas vamos a llamarle que son rectas paralelas. Pero esto estoy colocando para que ustedes observen lo que voy a hacer. Miren, voy a borrar aquí esta parte y también esta parte central, para que ustedes vean que he borrado simplemente aquí. Ya está. Entonces a esto le vamos a llamar A. Vamos a borrar esto. A este le vamos a llamar A. A este le vamos a llamar B. Y a este le vamos a llamar C. A este vamos a llamarle P. A esto vamos a llamarle Q. Y a esto vamos a llamarle R. ¿Correcto? Entonces nosotros aquí vamos a trabajar en función a esto que se llama el teorema de Tales. ¿Cómo se utiliza el teorema de Tales? Miren, aquí por cuestiones didácticas, a esto que está arriba lo voy a llamar cabeza, al punto B lo voy a llamar cintura y al C lo voy a llamar pie, ¿no? Si fuese una persona, cabeza, cintura, pie. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Para que ustedes me entiendan cómo puedo trabajar con este teorema de Tales. Puedo hacer las siguientes combinaciones. Bien. Cabeza menos pie, es decir, puedo hacer esta combinación. Puedo decir A menos C sobre. Puedo hacer otra combinación, cintura menos pi, que sería B menos C. Esto va a ser igual a lo mismo, hago acá, lo mismo, cabeza menos pi, que sería P menos R, sobre cintura menos pi, que sería Q menos R. Esto es una relación, es decir, A menos C sobre B menos C. Y utilizo el mismo criterio, cabeza menos pie, ¿no es cierto? P menos R sobre Q menos R. Esa es una combinación. Vamos a ver otra. ¿Cómo sería la otra? Vamos a borrar.
vamos a usar esta otra combinación. Perdón. Podemos usar esta otra. Cabeza menos cintura sobre cabeza menos pie. O sea, podríamos hacer A menos B sobre B menos C. Todo esto va a ser igual. Cabeza menos pie. O sea, P menos R sobre Q menos R. Q menos R. Esa es otra relación. Tenemos esta otra. Cabeza menos cintura, cintura menos pie. Es decir, A menos B sobre B menos C. Este va a ser igual. Cabeza menos cintura, que sería P menos Q sobre cintura menos pie, Q menos R. Esa sería la otra forma. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos hacer más todavía, ¿no? Podemos hacer, si deseamos aquí, borramos esta partecita, y podemos usar el criterio. Cabeza menos cintura, o si no, podríamos hacer así también. Cabeza menos pies. ¿Y cómo sería, no? Si nosotros vemos, podríamos hacer A menos B sobre A menos C. Y todo esto va a ser igual a P menos Q sobre P menos R. Todas estas combinaciones podemos hacer con este famoso teorema de Tales. Pregunto, ¿han comprendido este uso del teorema de Tales? Profesor. Ya. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahora que ya hemos comprendido esta partecita, vamos nosotros a borrar esto. Porque lo vamos a usar luego para generalizar algunos aspectos. Profesor, una pregunta. Dime. Esa que nos acaba de enseñar usted Sí. es similar a la de la doble C, ¿no? Parecido, pero no es, ¿ya? Es algo parecido, ¿no? Pero no es. La doble C tiene un parecido, pero no vamos a poder usar todas esas combinaciones, ¿no? Con la doble C, ¿no? Pero es similar, ¿no? Similar. Miren, acá nosotros vamos a ver estas rectas L1, L2 y L3, ¿no? Y todas las combinaciones que yo las he explicado. ¿Esto para qué lo vamos a utilizar? Para trabajar, ¿no? Para trabajar con las fórmulas, para convertir, en este caso, grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a hallar, ¿no? O cómo vamos a trabajar con grados Celsius y grados Fahrenheit, ¿no es cierto? Entonces aquí
vamos a hacer lo siguiente. Coloco grados Celsius, coloco grados Fahrenheit. Punto de congelación del agua, 0. En grados Fahrenheit hemos dicho que es 32. Punto de ebullición del agua en grados Celsius es 100. En grados Fahrenheit es 212. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar el teorema de Tales. ¿Cómo voy a aplicar? Observen. ¿Qué estoy haciendo ahí? Voy a hacer lo siguiente. ¿Está? Acá estoy haciendo cabeza. A ver, ¿qué pasa? Cabeza menos pies, que sería grados Celsius menos 0, que está aquí, sobre cintura menos pies, que sería 100 menos 0. ¿Listo? ¿Qué más estoy haciendo aquí? Lo mismo, en este otro lado. Cabeza menos pies, que sería grados Fahrenheit menos 32, sobre cintura menos pies, que sería 212 menos 32. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llego a esta otra razón? Aquí voy a explicar, voy a usar la pluma. ¿Cómo llego? Grados Celsius menos 0, ¿qué me va a dar? Grados Celsius. Sobre 100 menos 0, ¿cuánto será? 100. Todo esto va a ser igual. Grados Fahrenheit menos 32. Sobre la resta de 212 menos 32 me sale 180. Ahora, si yo saco, ¿no? Si yo saco 100 ABA, ¿no? Vamos acá. Perdón, si yo saco 20 ABA, 20 ABA a 100 es 5. 20 ABA a 180, en este caso, va a ser, en este caso, 9. Entonces, ¿cómo me quedaría si nosotros estamos trabajando con esta razón? Me quedaría así. Grados Celsius sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32. ¿Sobre cuánto? Sobre 9. Esa sería la relación que hay, ¿no? Y que esta relación que tengo aquí, si tú te observas, es la que está aquí, colocada ahí. Ahora, nosotros todavía podríamos hacer algo más aquí, ¿ya? Algo más. Este 9 lo paso a multiplicar acá arriba, ¿no? Donde dice grados Celsius. Entonces yo podría decir 9 por grados Celsius sobre 5. Es igual. Recuerda que este 9 está dividiendo, pasa multiplicando. A grados Fahrenheit menos 32. Y si yo divido 9 entre 5, ¿cuánto me sale? 1,8, ¿no? Grados Celsius. Es igual a grados Fahrenheit menos 32. Si yo quiero todavía dejarlo solito a Fahrenheit, este 32 pasa sumando. ¿Cómo sería? 1,8 grados Celsius va a ser igual a, en esto que llamo grados Fahrenheit, ¿no? Perdón, acá sería este grado Fahrenheit, lo paso sumando, ¿no es cierto? Vamos a pasar sumando. Aquí. Vamos a pasar sumando. Entonces acá sería más 32 es igual a grados Fahrenheit. Esta sería la otra forma de expresarlo, que justo va a ser, voy a borrar una partecita, esto ya lo hemos visto, cómo se obtiene, solo para saber cómo se obtiene, y todo esto va a ser igual a esta parte, ¿no? Lo que está ahí, ustedes están observando esto, ¿no?
grados Fahrenheit es 1,8 grados Celsius más 32. Lo que acá, 1,8 grados Celsius más 32 es igual a eso que está en grados Fahrenheit.